rápido, pero se nos ha complicado bastante. Pero yo me admiro de los hermanos que están ahí constantes, perseverantes en el grupo, en los ensayos, las prácticas. Y aunque un poco lento, pero ahí vamos, hermanos. Y eso es mucha ganancia. Amén. Así que en sus oraciones diarias, hermano, acuérdese de nosotros. Acuérdese del nuevo grupo de la Cruzada Misionera para que Dios siga eh, dándonos esa paciencia, esa perseverancia para seguir adelante en el ministerio de la alabanza. Amén, hermanos. ¿Sí? Ayúdenos. Ahora, ¿está listo, hermano, para escuchar la palabra de Dios? ¿Sí trajo su Biblia? A ver, muéstrame su Biblia, hermano. Muy en alto su Biblia. En alto, manténganla muy bien. Excelente, excelente. Muy bien. Felicidades, hermanos. Trajeron sus Biblias. Pónganse de pie, hermanos. Vamos a escuchar a nuestro hermano Alejandro. ¿Dónde está Alejandro? ¿No vino Alejandro? Oh, voy a tener que tomar la parte yo porque no vino el hermano Alejandro. Oh, por ahí anda. Ahí está. Pasa, Alejandro. Abra su corazón. Pasa. Vamos a hacer una oración. ¿Me permites hacer una oración? ¿Sí? Cierre sus ojos, hermanos. Vamos a orar por la palabra de Dios. Vamos a orar por la vida de nuestro hermano. Amén. Cierre sus ojos. Señor, te damos gracias, Padre. Padre, en este momento vamos a escuchar, Señor, tu voz a través de tu predicador, bendito Dios. Toma el control de nuestras mentes y del ambiente, Señor. Padre, que tu palabra sea viva y eficaz en nuestros corazones el día de hoy, Padre. Abre nuestro entendimiento, Señor, que tu Espíritu Santo tome el control de todo, Señor. Y que sean gratos los dichos de su boca y la meditación de su corazón delante de ti. En Cristo Jesús oramos. Amén. Amén, hermanos. Sean todos bienvenidos. ¿Cuántos nos gozamos con los cantos? Bastante, ¿verdad? Es maravilloso alabar a nuestro Dios. Y pues estamos aquí por pura gracia de Dios, ¿verdad, hermanos? Pues han pasado momentos difíciles, pero pues aquí Dios nos tiene todavía perseverando. Pues vamos a dar inicio, vamos a leer su palabra de Dios, ¿verdad? Les pido que abran su Biblia de favor en 1 Corintios 5, por favor. Cuando lo tengan, lo dicen fuerte con un amén, por favor. Muy bien, hermanos. Yo lo voy a leer y ustedes me siguen con su vista, por favor. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Dice en el encabezado: un caso de inmoralidad juzgado. Dice: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aun se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre, y vosotros estáis envanecidos. ¿No deberéis más bien haberos lamentado, para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente juzgado al que tal cosa ha hecho, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos y vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo el día del Señor Jesús. ¿No es buena vuestra jactancia? ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa sin levadura, como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de la malicia y la maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo,
o con los ávaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues tal caso os será necesario salir de este mundo. Más bien os he escrito que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Con el tal ni aun comáis. ¿Por qué? ¿Qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Porque es a los que están fuera Dios juzgará. Quitad pues ese perverso de entre vosotros. Gloria a Dios. Se pueden sentar, hermanos. Vamos a darle gracias a Dios y vamos a tomar este capítulo 5. Fue una carta del apóstol Pablo dirigido hacia la iglesia que estaba en Corinto. Vamos a leer un poco de lo que dice la enciclopedia para los que no saben qué era Corinto. Dice: la carta del apóstol Pablo fue dirigida a la iglesia de Corinto junto con Sóstenes, que significa de gran fortaleza o preservador de la fuerza, primer jefe de la sinagoga de Corinto. Corinto significa, traducido al griego, es Corintos. Fue una ciudad, estado polis, ubicada en el istmo de Corinto, la estrecha franja de tierra de polis ubicada en el istmo de Corinto, la estrecha franja de tierra que une el Peloponeso con la Grecia continental, a medio camino entre Atenas y Esparta. Pues bien, aquí en el capítulo 1 el apóstol Pablo se dirige hacia ellos, ¿verdad? Porque hay un problema de pecado, de fornicación dentro de la iglesia. Y pues vamos a traer un poco de este capítulo hacia nuestras vidas, a lo que estamos viviendo hoy en nuestra iglesia. Pues que Dios sea el que nos guíe en su palabra, ¿verdad? Y que nos hable y pongamos nuestros corazones dispuestos para escuchar su palabra. Y pues vamos a pedirle a Dios que nos dé entendimiento y que me dé palabras y que no me salga de lo que viene escrito en su palabra, que no le agregue ni le quite. Bien, dice en el primer capítulo, dice: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Pues ahí en el primer versículo, pues él se está expresando, ¿verdad? Porque en la iglesia hay tanto pecado que ni siquiera los que no vienen a la iglesia, por decirlo así, ¿verdad? Los que no conocen de la palabra de Dios, hasta para ellos era pecado. Hasta para ellos se les hacía mal eso que estaban haciendo en la iglesia, ¿verdad? Y pues bien, ahora nuestras vidas, hermanos, desafortunadamente, a veces en nuestra vida o en nuestra iglesia, nosotros somos cristianos, Dios nos ha llamado, ¿verdad? Dios nos ha limpiado con su sangre, Él nos llamó aquí con un propósito. Entonces nosotros debemos seguir nuestra vida y debemos actuar conforme Él ha escrito su palabra y nos ha dejado que la vivamos, ¿verdad? Y pues ellos aquí ya se estaban corrompiendo, tanto que uno tenía a la mujer de su padre por mujer. Pues me imagino que ha de haber sido su madrastra, ¿verdad? Porque pues sí es grave. Entonces, pues aquí tenemos claramente, él está exponiendo el pecado. Y pues en el capítulo 2 dice: y vosotros estáis envanecidos. ¿Qué nos quiere decir aquí en el capítulo 2? Que ellos, a pesar de que estaban viendo el pecado, a pesar de que ellos sabían que estaba mal, aún así se sentían orgullosos, aún así ellos predicaban, aún así ellos decían: yo gané tantas almas para mí, al yo hablarle a este hermano se convirtió. ¿Se imaginan y se dan cuenta de la gravedad? Ellos estaban en pecado y aún así se sentían orgullosos y pues estaban envanecidos, ¿verdad? Entonces ahora en nuestras vidas, hermanos,
hay veces que nosotros sabemos que nosotros estamos mal, sabemos que vamos por un camino que no está bien, ¿verdad? Porque nosotros sabemos lo que hacemos mal y pues nosotros creemos que nos podemos ocultar de Dios, pero a Dios no se le oculta a nadie, ¿verdad? Porque Dios conoce nuestro corazón y pues que no se nos olvide que Dios fue el que nos formó. Dios formó cada parte de nuestro ser, cada parte de nuestro cuerpo, hasta lo más mínimo. Entonces nosotros no le podemos ocultar nada a Dios, ¿verdad? Y pues aquí en esta iglesia ya estaban bastante corrompidos, tanto todo lo que hacían dentro, y aún así ellos estaban envanecidos, ¿verdad? Dice, seguimos en el 2, dice, ¿no deberíais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de medio entre vosotros el que cometió tal acción? Pues nuevamente, ¿verdad? Nos vuelve a recalcar, pues que nosotros ya sabemos de nuestro pecado, pero aún así nos encomendamos a Dios y le pedimos perdón, ¿verdad? Y decimos que no lo volvemos a hacer, pero pasan 2, 3 días y nuevamente volvemos a caer en el mismo pecado. Entonces, yo me preguntaba, ¿cómo es que Dios nos ha tenido misericordia hacia nosotros? ¿Cómo es que Dios nos ha resguardado hasta hoy? ¿Cómo es que Dios nos tiene aquí, verdad? Porque pues la verdad no, por mi parte, digo, yo no soy digno ni siquiera pronunciar su santo y bendito nombre, porque Él es santo, ¿verdad? Entonces, aquí podemos ver, hermanos, cómo esa iglesia estaba perdida. Y aquí en el mismo capítulo de Corintios 4:18 dice, mas algunos están envanecidos como si yo nunca hubiese de ir a vosotros. Pablo les está hablando, ¿verdad?, a ellos que están envanecidos como si él nunca fuera a visitarlos. Pero tomémoslo eso a nuestras vidas. Dios nos está hablando como si Dios nunca fuera a venir hacia nosotros. A veces estamos viviendo nuestras vidas como que nunca va a venir Dios por su iglesia, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que tomar conciencia de cómo estamos viviendo nuestras vidas. Nosotros, hermanos, estamos a la vista del mundo, nosotros estamos a la vista de todos porque pues somos la iglesia, ¿verdad? Y pues una iglesia tiene que estar bien por dentro primeramente, tiene que obrar por dentro de cómo están sus miembros, cómo estamos nosotros dentro de la iglesia, para poder hablarles a las personas que están afuera en el mundo, ¿verdad? Para que puedan acercarse a Dios, porque si yo aún estando lleno de pecado y ellos ven cómo yo me comporto afuera, que si yo tomo, que si yo hago esto, que si me drogo, y yo les voy a hablar a las personas que andan haciendo eso, pues me van a decir, no, pues primero empieza por ti, primero pídele a Dios que te arregle a ti, ¿verdad? Entonces es muy delicado, hermanos. Y pues aquí seguimos con el capítulo 3, dice, ciertamente yo como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. Nuevamente, hermanos, yo lo tomo esa parte como si Dios nos está hablando a nosotros nuevamente. Dice que Él ausente, ¿verdad? Sabemos que Él está ausente, pero su Espíritu está con nosotros. Y pues el Espíritu de Dios es muy sensible, hermanos. Lo podemos contristar con nuestros malos actos, con nuestra forma de vivir, con lo que vivimos día a día. Nuevamente es una exhortación a nosotros mismos, a la iglesia, a cada uno de nuestros hermanos. Aquí Pablo no estaba presente en cuerpo, pero sí estaba presente en su espíritu, ¿verdad? Así como Dios nos dejó su Santo Espíritu para que fuésemos dirigidos. Pero nosotros, si contristamos al Espíritu Santo, ¿cómo creen que vamos a ser dirigidos? Yo creo que no vamos a saber hacia dónde vamos, ¿verdad? Vamos por un camino lleno de oscuridad, por un camino lleno de maldad que creemos que está bien, porque Jesús es nuestra luz, ¿verdad? Y sin Jesús, pues nosotros vamos a oscuras y podemos caer donde sea, a lo que estamos haciendo hoy en nuestras vidas.
Y pues de nuevo vemos que pues Dios está presente en todo momento, ¿verdad? Dice en el versículo 4, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo. En el 4, Dios otra vez recarga, Pablo recarga, ¿verdad?, su espíritu, y pues nuevamente Dios nos habla. Dios nos ha dejado el espíritu, Él nos da la fortaleza, hermanos. Nosotros no estamos solos, Él nos da las fuerzas cuando uno dice, ay, es que yo otra vez volví a caer en ese mismo pecado, 1, 2, 3, 4, 5 veces en el mismo pecado. Entonces, ahí hagamos conciencia, ¿verdad? Que nosotros no estamos poniendo de nuestra parte, nosotros no estamos dejando obrar al Espíritu Santo que Dios dejó. Entonces, ¿qué debemos hacer? ¿Qué es lo que debemos de hacer para ser guiados conforme al Espíritu de Dios? Bueno, en algún versículo de la Biblia dice, mi pueblo no se está perdiendo por falta de fe, sino por falta de conocimiento. Volvemos a lo mismo, hermanos. Si nosotros no estudiamos la palabra de Dios, si nosotros no escuadriñamos la Biblia, nosotros creemos que vamos por un buen camino. Y si ningún hermano nos dice, oye, si estás mal en esto, pues tú crees que estás viviendo tu vida bien, ¿verdad? Porque yo así la estaba viviendo. Entonces, Dios nunca se equivoca. En el 5 dice, el apóstol Pablo ya estaba molesto. Estaba molesto por lo que estaba viendo, ¿verdad? Dice en el 5, y tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, fin de que el espíritu sea salvo el día del Señor Jesús. ¿Qué nos está dando a entender en este capítulo, hermanos? Que nosotros debemos arrancar ese pecado que nos está llevando a la perdición. Debemos de arrancarlo desde la raíz y entregárselo a Satanás, ¿verdad? Porque el pecado es de Satanás. Entonces yo no quiero ser dueño de algo que no sea mío, y pues se lo debemos de entregar a Él, ¿verdad? Todo lo que nosotros creamos que nosotros no podemos dejar por nosotros mismos, Dios está ahí para respaldarnos, Dios está ahí para darnos palabras. Dios nos ha dado esa fortaleza, dice en Efesios, tomar la espada de la fe. Entonces Dios nos ha dado tanto para combatir ese mal que hay dentro de nosotros, ¿verdad? Entonces nosotros no en Efesios 6, 16 y 17 dice, sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podréis apagar todos los dardos de fuego del maligno. 17 dice, tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Nuevamente, otra vez, ¿verdad, hermanos? Dios nos ha dejado su palabra, nosotros tenemos todo aquí. Como lo decía la vez pasada, no sé si algunos recuerdan, Dios nos ha dejado su palabra, nos ha dejado este santo libro tan maravilloso de cómo vivir nuestra vida, de cómo seguir hacia adelante. Aquí viene todo, hermanos. En este libro santo de Dios viene sus problemas que hoy está pasando, qué es lo que causa esos problemas, y la solución también viene aquí, hermanos. Entonces, si nosotros escuadriñamos la palabra de Dios, nosotros vamos a saber en qué estamos mal, cuando aún creemos que estamos haciendo bien. Y pues en esta iglesia, la verdad, ya estaban cometiendo mucho pecado, ¿verdad? Mucha inmoralidad. Cabemos destacar que Corinto era una ciudad, se podía decir que había mucha diversidad en la ciudad, ¿verdad? Era como una ciudad turística donde muchos llegaban ahí, donde muchos se corrompían, tenían ídolos. Se dice que entre 1000 sacerdotisas que había dentro de la iglesia también eran prostitutas. Entonces, ¿se imaginan hasta dónde estaba llegando el pecado? Es triste. Dice en el 6, dice,
¿No es buena vuestra jactancia? ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Nuevamente nos habla de nuestra jactancia. Nos dice que nosotros nos jactamos en el pecado. Nosotros ya estamos tomando hoy en tiempo el pecado como si fuese nuestro pan de cada día, ¿verdad? Ya para nosotros ya no es algo, otra vez hizo esto el hermano, o otra vez pasó esto, o otra vez mataron a esta persona, o aquí atrás balacearon a alguien, y ya lo tomamos normal, ¿verdad? En nuestras vidas. Cuando debemos de tener temor, hermanos, debemos de pedirle a Dios en oración, debemos estar constantemente clamando a Dios, ¿verdad? Por nuestra ciudad, por nuestros hermanos. Entonces nosotros ya estamos tomando todo a la normalidad, como si nada pasara. Entonces se imaginan en qué nos estamos convirtiendo. ¿Qué va a pasar si seguimos así durante 10 o 15 o 20 años? ¿Qué es lo que va a pasar? Ya quitarle la vida a un hermano, a otro hermano, ya va a ser algo normal. Te van a dar una sentencia, no sé, vas a pagar tanto y ya, ¿verdad? Pero nosotros nos estamos olvidando de Dios, ¿verdad? Porque dice Dios en su palabra que la paga del pecado es la muerte. ¿Se imaginan cuál grave es? Entonces nosotros tomamos el pecado a la ligera, sin saber que es el que nos conduce a la muerte, sin saber que es el que destruye toda nuestra vida. El pecado es muy malo, hermanos, y no debemos de jugar con el pecado, porque tarde o temprano nos puede consumir, ¿verdad? Es como si jugases básquetbol, ¿verdad? Con un balón ardiendo. ¿Qué es lo que va a pasar? Y otro lo atrapa, lo lanza, se va a quemar, ¿verdad? A lo mejor lo tira, ¿verdad? Y dice, no me quemé, pero ya quedaron cicatrices en sus manos de quemaduras, ¿verdad? Entonces así el pecado en nuestras vidas. Nosotros no podemos estar jugando con el pecado. Y aquí esta iglesia estaban jugando con el pecado, se estaban olvidando de Dios. Vemos aquí en el versículo 7, dice, limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa sin levadura, como sois, porque nuestra Pascua es Cristo, ya fue sacrificado por nosotros. Así que celebremos las fiestas, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de la maldad, sino con panes sin levadura y de sinceridad y de verdad. Nosotros tenemos que nuevamente retomar el camino que Dios nos dejó, que Dios nos ha dado. Nosotros tenemos que retomarlo nuevamente, porque si no estamos haciendo que Jesús murió por nosotros en vano, ¿verdad? Porque Él fue el Cordero inmolado en la cruz para que usted y yo fuésemos salvos, para que nuestros hijos fuesen salvos. Entonces, si nosotros ignoramos el sacrificio, entonces vamos a seguir en las mismas. Entonces de nada sirvió la muerte de Jesús. Pues vamos a pedirle a Dios que nos dé fortaleza, hermanos, a cada día. Hay que unirnos en oración. Hay que ver el mal que está dentro de nosotros. Primeramente, empecemos por uno. Empecemos por nuestros hogares. Cómo estamos viviendo en nuestros hogares, cómo estamos educando a nuestros hijos, qué palabras les estamos dando a nuestros hijos para que ellos puedan seguir adelante. Porque si nosotros en la iglesia somos otra persona y en la casa somos totalmente diferentes, eso no es ser cristiano. Y yo no soy quien para juzgar a nadie, ¿verdad? Porque yo tampoco soy digno de estar aquí parado en este altar. Yo se lo he dicho a Dios, pero Dios en su misericordia aún está presente en nuestras vidas y no nos suelta de su mano, hermanos.
Entonces vamos a rectificar nuestras vidas, vamos a tomar la espada, ¿verdad?, que Dios nos ha dejado y seguir adelante y cubrirnos con su sangre preciosa que Dios nos ha dado, nos ha dejado. Entonces el enemigo no te va a poder derribar. Te tienes que fortalecer, porque si nosotros estamos jugando nuevamente al cristiano, pues sabemos que el enemigo está a la acechanza, ¿verdad? Y pues nosotros, Dios lo dice claramente, nosotros somos ovejas y nosotros no nos podemos defender. ¿Qué es lo que hace una oveja cuando va a ser devorada? Pues trata de correr, ¿verdad? Pero pues la alcanzan y es devorada. Así nosotros, si nosotros no estamos dentro del redil de Dios, tarde que temprano vamos a ser devorados, ¿verdad? Dice en el versículo 9: os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los ávaros, o con los ladrones, o con los idólatras. En tal caso os sería necesario salir de este mundo. Más bien os he escrito que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Con él tal ni aun comáis. Pues aquí otra vez nuevamente nos expresa, y es muy claro, ¿verdad?, que nosotros no nos podemos justificar. Nosotros no podemos estar justificando nuestro pecado, porque a veces muchos sabemos, o Dios nos da el conocimiento, y ese conocimiento no lo tomamos para aplicarlo a nuestras vidas, para enseñar a alguien más. Lo tomamos para justificar nuestras faltas, nuestro pecado, porque pues no nada más aquí, en otros lugares, ¿verdad? A veces Dios les da la sabiduría, Dios te muestra todo, entonces es fácil de justificar. Si yo hago esta falta, pues yo voy a decir, en tal libro dice que nosotros tenemos justificación para este pecado, o que nosotros somos salvos por la gracia de Dios. Entonces nosotros no debemos de ser así. Si Dios nos da la sabiduría, es para seguirla al pie de la letra, ¿verdad? Porque ¿qué sería? Ustedes se han preguntado, ¿qué serían las escuelas? ¿Qué serían las grandes universidades sin la sabiduría y la inteligencia de Dios? Pues no serían nada, ¿verdad? Porque Dios es el que les da la inteligencia. Dios fue el que les puso ese cerebro. Entonces, sin Dios no son nada. La diferencia entre un líder cristiano exitoso y un líder del mundo, por decirlo así. ¿Cuál sería la diferencia de un líder? De un líder del mundo no le atribuye nada a Dios, ¿verdad? Él cree que por su esfuerzo y por sus fuerzas salió adelante. Entonces está orillando a Dios, ¿verdad? Y la diferencia del líder cristiano, ¿no? El líder cristiano comparte lo que Dios le dio, la sabiduría de Dios, él la comparte y ayuda, y siempre atribuye todo a Dios, ¿verdad? Porque nosotros sin Dios no somos nada. Toda honra y gloria sea para nuestro Dios. Entonces nosotros no debemos de jactarnos en nada de lo que Dios nos da, ¿verdad? Nosotros no debemos de robarle la gloria a Dios, porque solamente Él es digno de honra y gloria, ¿verdad? Dios es maravilloso, hermanos. Dios es maravilloso, y Dios nos ha dejado su bendita palabra para seguir adelante, para seguir nuestro caminar conforme a Él. Dios no nos dijo que íbamos a pasar pruebas, Dios no dijo que todo iba a ser fácil, ¿verdad? Dios dijo que en el mundo tendríamos aflicción, pero que estemos confiados en Él, porque Él ha vencido el mundo, ¿verdad? Entonces, hermanos, ¿ustedes creen que no podemos salir adelante de la mano de Dios? ¿Ustedes creen que se necesita algo más que Dios?
No, ¿verdad? Porque todo lo tenemos en Dios. Entonces en esta iglesia, hermanos, esta iglesia estaba cometiendo pecados muy, muy graves, aparte de las contiendas que ya tenían, ¿verdad? En los primeros versículos del primer libro de Corintios sabemos que hubo mucha discusión, ¿verdad? Entonces ya de ahí empezaba algo. Entonces ellos empezaron a abrirle paso al pecado, empezaron a abrirle una puerta. Se dan cuenta del versículo 1 al versículo 5, los cambios que hubo, ¿verdad? Y lo que se expresaba Pablo. ¿Cómo fue creciendo el pecado? Así en nuestras vidas. Si nosotros le abrimos una puerta al pecado y nosotros sabemos que estamos pecando, ¿verdad? Tenemos este problema. ¿Qué pasa si nosotros le damos la vuelta a ese problema y seguimos avanzando como si nada hubiese pasado, como si nada hubiésemos hecho? Ese mismo problema que dejamos atrás sin resolver ya es el doble más adelante. Y así sucesivamente le damos la vuelta nuevamente, ya es el triple. ¿Y qué pasa después? No estamos bien firmes de la mano de Dios. Tenemos ese problema enfrente. ¿Qué es lo que pasa? Ese problema nos aplasta, ¿verdad? Porque ya no es un problema pequeñito que pudimos haber resuelto, que pudimos haberlo dialogado y llegar a un acuerdo, ¿verdad? Y saber en qué estábamos mal. Pues a veces así pasa aquí en nuestra iglesia, hermanos. No nada más en nuestra iglesia, en muchas iglesias pasa que a veces por falta de comunicación hay desacuerdos, hay contiendas, hay problemas que podemos resolver al instante, hay problemas que se pueden tratar, ¿verdad? Pero a veces nos comportamos como se podría decir con personas, ¿verdad?, del mundo, que qué es lo que hacen ante un problema. Nos enojamos, o si pasó algún desacuerdo con el hermano, no lo expresamos en su momento y lo guardamos, ¿verdad? Porque así pasa. Y luego cuando van a una fiesta, por decirlo así, van a una fiesta, se echan sus copas de más, los del mundo, ¿verdad? Porque un cristiano no hace eso. Entonces ya empiezan a expresarse, ya empiezan a sacar, no, pues que el otro día tú me hiciste esto o pasó esto, pudiéndolo confrontar dentro de la iglesia, pudiéndose reunir y dialogar el problema. Entonces nosotros así debemos de ser. Cualquier problema que tengamos, cualquier situación, Dios nos ha puesto grandes hermanos. Y pues aquí tenemos a nuestro pastor, ¿verdad?, que está presente, gracias a Dios, y pues para acercarnos a Él y ver en qué estamos mal y lo que podemos hacer, ¿verdad? Entonces, analicemos nuestras vidas, y me basé en este capítulo de Corintios. Lo traje ahora a nuestras vidas de cómo lo estamos llevando, ¿verdad? Y pues sabemos que el mundo está corrompido, sabemos que el mundo cada vez va de mal en peor, pero pues nosotros no seamos como el mundo, nosotros seamos diferentes, nosotros no nos corrompamos como el mundo. ¿Qué es lo que pasaba? ¿Qué es lo que hacía Daniel? Él estuvo en Egipto, ¿verdad? Pero no optó las costumbres de Egipto. Nosotros estamos en este mundo y estamos optando todo lo de este mundo. Entonces nosotros tenemos que hacer cambios en nuestra vida. Nosotros tenemos que reflejar a Cristo Jesús, ¿verdad? Y nos tenemos que esforzar aún más. Si creen que se están esforzando, pues hay que dar el doble, porque pues la verdad no estamos dando nada para lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Lo digo por mí, ¿verdad? Porque pues de donde Dios me ha traído y en su misericordia aquí estamos, es algo que yo jamás le voy a terminar de pagar a Dios. Y yo creo que en cada uno de ustedes Dios ha hecho algo maravilloso, que es por eso que están aquí también, por su misericordia, y porque Dios
ha tenido gracia en cada uno de nosotros, si no, pues ya no estuviésemos. Entonces, analicemos nuestras vidas, analicemos nuestra forma de vivir, y pues hay que pedirle a Dios que nos ayude a cambiar lo malo. Hay que pedirle a Dios que nos dé sabiduría, ¿verdad? Para hablar a las personas, para hacerles saber en qué están mal, siempre y cuando basándonos en la Biblia. Y pues para terminar, ¿verdad? Aquí en el capítulo 12 dice, ¿por qué? ¿Qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Porque a los que están fuera Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Pues nuevamente, hermanos, a veces nosotros, y pasa, ¿verdad? Yo creo que yo me identifico, algunos se van a identificar, que a veces sucede que nosotros nos juzgamos a las personas de allá afuera, juzgamos por lo que toman, juzgamos por lo que hacen mal, o tratamos diferente a esas personas, ¿verdad? Cuando nosotros estamos haciendo aún peor dentro de la iglesia, cuando nosotros nos estamos comportando peor que ellos, cuando nosotros le estamos fallando peor a Dios. Entonces, Dios es muy claro, ¿verdad? Dios es muy claro, entonces nosotros debemos de enmendar nuestro camino, porque sabemos que después del pecado ya sabemos qué es lo que sigue, ¿verdad? Y es la muerte. Entonces, hermanos, Dios nos ha dejado su hermosa palabra, y Dios nos ha dejado todo para combatir el mal. Entonces nosotros debemos de creerle a Dios, debemos de confiar en Dios. Aquel que se sienta desanimado, que se sienta desalientado, que confíe en Dios. Saben, yo me preguntaba a mí mismo lo que nos hace falta a nosotros como iglesia, y cualquier iglesia, ¿verdad? Nos hace falta conocer realmente a Dios, su palabra también, pero más conocer realmente a Dios. ¿Quién es Dios? ¿Quién es Dios? Ustedes se han preguntado, ¿quién es Dios? Si realmente conocemos a Dios, o si realmente estuvimos cerca o estamos cerca de Dios. Pues yo creo que todos tuvimos alguna experiencia en nuestra vida, en nuestros días pasados, meses, años. Tuvimos alguna experiencia cerca de Dios, ¿verdad? Ustedes pudieron sentir la presencia de Dios, los hizo llorar, ustedes pudieron sentir a Dios. Entonces, ¿no es maravilloso? ¿No es hermoso? Nuestro Dios es maravilloso, hermanos. Tenemos que conocerlo mucho más. Tenemos que aprender a tratar con Dios. Y pues, Dios es fiel, hermanos, y Dios nunca nos abandona. A cada uno de nosotros Él está presente en nuestras vidas, en nuestras familias, en sus trabajos. Dios ahí está presente. Y pues bien, hermanos, así termino. Y pues Dios aquí nos deja, bueno, Dios nos ha dado para combatir la maldad, ¿verdad? Están unos versículos que les voy a compartir por si los gustan anotar. Está bien, ¿verdad? En Romanos 5:12 nos habla, en Romanos 5:12 dice, miras algunos que quitan Romanos, perdón, en la maldad dará muerte al impío. En Salmos 34:21 dice, la maldad dará muerte al impío, y los que aborrecen a él justos serán condenados. En ese versículo nos habla también, ¿verdad?, lo que es el pecado. En Romanos 6:23 nos habla del pecado. En Santiago 1:15 nos habla también del pecado. En Romanos 7:13. En Génesis 2:17 sabemos, ¿verdad?, del pecado de Adán y Eva. En Génesis 3:3. Entonces, yo creo que Dios tiene
y sabe hacia dónde va a llevar a su pueblo, pero nosotros tenemos que encomendarnos a Él, porque esos tiempos, hermanos, cada vez se están volviendo más difíciles y cada vez se acerca más la llegada de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y Dios vino por una iglesia limpia y sin mancha, ¿verdad? No por una iglesia que esté corrupta o que esté corrompida. Entonces, nos debemos de esforzar y pedirle a Dios que nos guíe, ¿verdad? Pues que Dios los bendiga y los lleve con bien a sus hogares y que Dios nos siga dando fortaleza. Y pues nuevamente damos gracias a Dios por la pronta recuperación de nuestro pastor, que está aquí presente, que hacía falta y que ya se había tomado sus buenas vacaciones, ¿verdad? Dios los bendiga, hermanos. Hasta aquí mi parte. Hermanos, Dios les bendiga, hermanos. Nos da gusto de tener a nuestro pastor con nosotros, ¿verdad, hermanos? Sí hace falta su presencia, pastor, cuando los domingos o los sábados, cuando no está el pastor, bueno, usted ya tiene todo en orden, como la manera en que despide al pueblo, ¿verdad, hermanos? La manera en que ministra o le hace sus declaraciones, sus expresiones a la iglesia. Entonces sí extrañamos a nuestro pastor, pero qué bueno que ya está con nosotros. Póngase de pie, hermanos, póngase de pie. Y recuerde, hermanos, que dice Tesalonicenses, pues la voluntad de Dios, ¿saben ustedes cuál es la voluntad de Dios? Dice Tesalonicenses, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. ¿Usted quiere saber cuál es la voluntad de Dios para su vida? Santificación, consagración, apartarse del pecado, de lo malo. Recuerde que Dios es santo, santo, santo. Amén. Y por este lado está el pecado, la maldad, las tinieblas. Entonces el pecado, hermano, nos hace alejarnos de Dios. El pecado nos aleja de Dios. El pecado nos hace, es algo que tenemos todavía, incluso todavía teniendo pecado en nuestros corazones, todavía podemos estar aquí frente al altar sirviendo a Dios, pero nosotros sabemos que ya no es lo mismo. No es lo mismo cuando tenemos un corazón puro, una mente limpia, una vida consagrada a Dios. Nuestro Señor, cada cosa que hagamos, cada servicio que le damos a Él, es recibido delante de su presencia. Pero cuando ministramos con pecado, cuando servimos a Dios con pecado, dice la Biblia, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Podemos engañar, podemos aparentar. Nosotros somos los mejores actores que hay. Podemos actuar de la mejor manera, pero a Dios no puede ser burlado, hermanos. Así que la voluntad de Dios es nuestra santificación, que os apartéis de toda inmundicia, dice el texto bíblico. Vamos a hacer una oración, hermanos, para las ofrendas, los diezmos. Por favor, cierre sus ojos, saque lo que tiene hoy para el Señor y vamos a darle las gracias. Amén.